Tormentosos temas que la realidad ecuatoriana nos ha ubicado para señalarlos. Este otro es también un componente de intranquilidad social muy significativa. ¿Qué habría hecho en una realidad como la que estamos atravesando y que usted tuvo también que manejar o gerenciar numerosísimos episodios que se le presentaron en su administración presidencial, señor expresidente Lucio Gutiérrez? Buenos días, señor asambleísta don Patricio Donoso, de la bandera de Creo, y señor doctor Napoleón Santamaría. A ustedes encargamos discutir el tema que coyunturalmente le interesa más al pueblo ecuatoriano. Pasando de los escándalos que tanto daño y tanto luto a la conciencia nacional han producido, ahora queremos saber, no como diagnóstico ni como revelación trascendente, el hecho de que estamos asistiendo a un momento de desocupación casi generalizada. Yo diría porque hay más de 5 millones de ecuatorianos que están sin trabajo. Y hay una semiocupación, especialmente de nuestras ligas de menores. Y eso sí que me suena peligroso. Estos jóvenes van a decidir el futuro de nuestro país. En las próximas elecciones serán las nuevas generaciones las que vayan a definir, y las estructuras políticas tendrán que imaginar, como destacaban ayer, cuadros juveniles que yo no los encuentro tampoco con extrema facilidad. Son jovencitos muy dedicados, pero que igualmente extraídos en mínima suma de la realidad ecuatoriana de estos tiempos, por su connotación educativa, por sus experiencias y sus respectivas conciencias cívicas, si las tienen, si las han abordado, si las han meditado. La mayor parte de los cuadros juveniles son importistas a la realidad ecuatoriana porque no están insertos, no se sienten parte del diálogo nacional por el bienestar de todos. Entonces, la cuestión es muy grave. El desempleo, si piensan mantener esa línea sin tocar el modelo para nada, para no estropear las cantidades, porcentajes o realidades numéricas o aritméticas de presupuestos, de impuestos, de asignaciones y posiblemente de una garantía del Estado de poder asumir esas responsabilidades, que yo no los veo por dónde. Este ajustado panorama me ha permitido invitarles a ustedes, presidente Lucio Gutiérrez, señor asambleísta don Patricio Donoso y distinguido economista Napoleón Santamaría, un experto tributario, que el que sabe de dónde vienen o procuran venir las cosas que financien esta desactivación del aparato productivo causante de este margen de desempleo gigantesco que tenemos, pues si ustedes no atinan por lo menos a echar a andar con valentía y con sindéresis, decir lo que conviene decir en este momento, el presidente Moreno no creo que tenga mucho futuro de meses. Y si piensa pasar al epílogo sin haber atravesado con ñeque, con decisión,
haber absorbido esta responsabilidad y haberla dado una dimensión de pragmatismo, ojalá virtuoso, con otro modelo de recuperación económica y de reactivación productiva, estamos perdidos de aquí a unos pocos meses. Expresidente, ¿cómo ve la situación? Lucio Gutiérrez, en Cadena Democracia, buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Aprovecho la ocasión para desearles un feliz año, éxitos, salud, bendiciones de Dios a todos los ecuatorianos. Un saludo cordial al asambleísta Patricio Donoso y al economista Napoleón Santamaría, que son parte de este contertulio. A ver, la situación en el país realmente es gravísima. En la parte económica tenemos un país con una economía que no crece, una economía estancada, un país tremendamente endeudado, entre 60 y 70 mil millones de dólares, que rebasó el límite que prevé la Constitución de la República, un país en el que prácticamente nadie cree, por eso en lugar de crecer las inversiones productivas, más bien por eso es que el pueblo ecuatoriano está pesimista con relación a que este año será peor que el 2019 y el 2021 peor que el 2020. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en base a nuestra experiencia para volver a crear empleo, para que vuelva a crecer la economía? Convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, para que todo el dinero lícito del mundo, junto con la banca extranjera, venga al Ecuador. Y esos 100.000, 200.000, 300.000 millones de dólares que vendrán a la banca ecuatoriana harán tal presión que las tasas de interés tendrán que bajar a niveles internacionales, 4, 5%, y de esa manera se podrá financiar el desarrollo del país. De esa manera, ecuatorianos, la economía volverá a crecer como creció en mi gobierno, cerca del 9%, sí se puede crecer. De esa manera vamos a financiar el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la agroindustria, del turismo, de la tecnología, de la infraestructura vial, aérea, portuaria. De esa manera tendremos Pero salud. ese es un discurso político. Esto es no algo, es un discurso técnico. Perdone, expresidente, y aquí vamos a obligar a decir la plena de aquí en adelante, porque no vale ejercitar una tarea demagógica de hacer un balance y comparar con épocas anteriores. No viene al caso. Sí, lo que Ojalá estoy usted diciendo... nos pueda dar un diagnóstico de esta coyuntura. Un presidente, un gobierno, lo que tiene que hacer no es inventar el agua tibia. Un presidente tiene que ver qué pasa en el mundo, cuáles son los países que crecen, cuáles son los países que se desarrollan. Y es por eso que nuestra propuesta es crear este centro financiero internacional para que bajen las tasas de interés en el Ecuador y de esa manera se pueda financiar el desarrollo. ¿Cómo operaría este centro? Segunda propuesta. Perdone, ¿cómo operaría este centro que haga posible una reducción de tasas de interés? Se requiere primero pues un gobierno serio, un gobierno honrado, un gobierno que genere confianza, no solamente en el ambiente nacional, sino también en el ambiente internacional, para que todo ese dinero que esté en el mundo, cientos de miles de millones de dólares, vengan al Ecuador, como han ido a otros países. Es una medida pragmática, pero es una medida que va a ayudar al desarrollo del Ecuador. Hay 5.200.000 ecuatorianos que no tienen empleo, que están desesperados y quieren decisiones y quieren realidades y quieren resultados. Y con este centro financiero internacional tendremos esos resultados. Segunda propuesta, dar créditos al 0% de interés sin otro requisito que el proyecto productivo, y para estos intereses, para estos créditos que se daría a través de la banca pública, no se requiere no constar en la central de riesgo, es decir, se eliminaría la central de riesgo. ¿Para quiénes son estos microcréditos? Para los que han sido excluidos del desarrollo nacional. El Estado ecuatoriano tiene una deuda histórica con nuestros hermanos indígenas, con los afroecuatorianos, con los agricultores, campesinos, con los artesanos, con los jóvenes recién graduados de las universidades y que no tienen en dónde trabajar. Para ellos irían estos créditos. La gente va a decir, pero no, ¿y cómo se va a hacer? Se va a destinar 1.000
millones o se debe destinar 1.000 millones de dólares, una línea de crédito para dar estos créditos que fortalezcan la microeconomía, que creen empleo. Yo ya lo hice en mi primer gobierno, bajé del 16% los intereses de los préstamos al 8% y luego se bajaron al 5%. Sí se lo puede hacer. En esta ocasión la propuesta, repito, es bajar al 0%. Está haciendo el presidente Moreno, señor economista Napoleón Santamaría, un ejercicio más o menos similar. Busca destinar algunos cientos de millones de dólares a gestar emprendimientos juveniles. Eso está destinado al fracaso. Si es que no hay una política que se ajuste a una realidad del conocimiento y de la experiencia que tengan estos actores financieros, estos nuevos protagonistas financieros. Ustedes desde la academia, ¿cómo han meditado si esta es una solución viable o no viable, o simplemente vamos a tener de aquí a un año o a 2 años que cuantificar lo que ha perdido el Estado ecuatoriano entregando esos créditos a jóvenes talentosos pero inexpertos? Así de simple, talentosos pero inexpertos. ¿En qué les vamos nosotros a meter a esta gente? Perdonen por el término. ¿A dónde le vamos a motivar que vaya la iniciativa juvenil del emprendimiento? Si no tenemos este momento una escuela de emprendimientos y una panacea, si cabe el término, un escenario a donde apuesten los jóvenes su intencionalidad de trabajar en bien de los demás. Saludos, mi estimado Gonzalo, señores presidente Gutiérrez, señor asambleísta y queridos radioescuchas, un feliz año para empezar, creo yo. Yo creo que, Gonzalo, a ver, pongamos en contexto qué le pasa al país. Lo que le pasa al país es que el sector público no puede generar empleo. ¿Y por qué no puede generar empleo el sector público? Porque el sector público ha devastado, ha corrompido y ha esquilmado las finanzas públicas. Esto ha pasado durante los últimos 12, 13, 15 años y por lo tanto hoy día es incapaz de ser el motor generador de la actividad económica del país. ¿Por qué pasó esto, Gonzalo? Y digámoslo claramente, porque tenemos políticos pillos, sinvergüenzas, corruptos. Así a los políticos. Porque lo que peor tiene el país, Gonzalo, son los políticos. Lo que debe cambiar en este país la clase política, una clase política más elevada, más formada, desde luego, con mayores niveles éticos. Mire que hoy tenemos un expresidente en la cárcel, no perseguidor político, y no nos confundamos. Él está ahí porque es un pícaro. Pero yo le invité para la parte técnica, soy honesto. Es que déjeme solo cerrar con esto, Gonzalo. ¿Por qué? Porque es que el país pierde por corrupción 3.500 millones de dólares. Esto es lo que nos irroga la mala clase política que tiene el país a las finanzas públicas ecuatorianas. Segundo, porque también hay actos de corrupción desde el lado privado y la CEPAL nos sitúa con 5% de evasión fiscal, es decir, 5.000 millones de dólares. 5.000 de evasión, 3.500 de corrupción. Y el Ecuador, especialmente el presidente Moreno, ha concedido un conjunto de beneficios fiscales que suman 4.000 millones. ¿Nos podría referir el estudio que usted nos trae a colación, que está acusando al sector privado, en este caso, y al sector productivo, de una evasión tributaria bastante importante? Muy importante. La CEPAL le sitúa la CEPAL al país con una evasión del 5%, no de todos los empresarios, de los malos empresarios, de los malos comerciantes, de los malos profesionales, de esos que todavía no entran a la economía formal, a utilizar el sistema financiero, a facturar. Le convierte en una cuantía de... El 5% del PIB nuestro serían 5.300, 5.400 millones de dólares. Si es mucho dinero. Muchísimo dinero, Gonzalo. Estos son los problemas lacerantes del país. ¿Y ahí qué nos aconsejaría o le aconsejaría al gobernante de turno? Muy bien, subemos la evasión, eliminemos la corrupción y quitemos este excesivo beneficio fiscal que hemos concedido. Me detengo segundos. 10 años de exoneración de impuesto a la renta quien pone una actividad petrolera. La pregunta, y yo como técnico, ¿por qué? ¿A cambio de qué le exoneramos del impuesto a la renta? 15 años en Manaví, en Esmeraldas, 4 años en Quito, Guayaquil y Cuenca. Bueno, y así tenemos 17 actividades económicas. ¿Están actuando con demagogia?
Esto se llama, ¿Es antitécnico? esto se llama un populismo tributario. Populismo tributario. Y en esta última ley tenemos. Eso Bueno, está bien. déjeme concluir, Gonzalo, entonces. Resumen, son 12.500 millones que todos los años, no es que hoy recaudamos y nunca más, todos los años el país puede recaudar 12.500 millones de dólares más, eliminando lo que hemos dicho, corrupción, evasión y gasto fiscal. Si es que esto pasase, en primer lugar no tendríamos los 4.074 millones de déficit fiscal que se cierra el presupuesto del 2020. Segundo, no necesitaríamos los 8.900 millones de endeudamiento externo para pagar la deuda anterior y que siga el Estado moviéndose y no entrando en default. Cuarto, con estos fondos provocaríamos dos cosas, y ahora sí entremos al tema. Sí, aquí lo preocupante, y esto hay que decirles claro, no les vamos a hablar, este país no debe dedicarse por lo pronto respecto de ese 38% de personas que tienen pleno empleo. Esas personas tienen pleno empleo y tienen que saber cuidarlo, potenciarlo y capacitarse para mantener su pleno empleo. Esos son los 3.226.000 ciudadanos cerrados al año 2019, que son los afortunados del país. Y un mensaje para ellos. Lo peor que ustedes pueden protagonizar para el país son marchas, huelgas, paros, quemas de del año anterior. Segundo, la nueva ley trae, entre algunas cosas positivas, trae el tema del microemprendimiento, Gonzalo. ¿Qué es la microempresa? La microempresa es aquella actividad que busca satisfacer de forma inmediata la generación de empleo para quienes emprenden en esta actividad. Y la ley ha puesto dos requisitos. Primero, que no se facture más allá de $300,000 en el año. Esta es la microempresa. Y que no se tenga más allá de 9 trabajadores. ¿Y qué es lo que trae la ley en ese sentido? La ley les dice a estos jóvenes y a los jóvenes desempleados, a ellos hay que hablarles. Usted, querido joven, fórmese no para ser empleado. Es triste que un país tenga que sacar una ley para condonar los intereses, moras y multas de los becarios que mandamos afuera a capacitarse y que vinieron y no tienen empleo. Esta es la realidad lacerante del país. Usted fórmese, joven, para ser el dueño de su talento, de su emprendimiento, y para eso utilice la figura de la microempresa. Requerimos de una instancia constitucional que abogue por la planificación, por una adecuada legislación, pero fundamentalmente por una fiscalización a los malos actos de las diferentes instancias, comenzando por lo privado, comenzando también por lo público. El Congreso Nacional no ha estado a la altura de las circunstancias frente a un desafío tan grande que nos ha traído el país en estos últimos meses. Bastante limitado el colectivo cameral para ejercitar tareas creativas, de visiones legislativas importantes. Y claro, las cámaras de la producción también adolecen de cuadros que antes tenían un relieve fundamental y apuntaban con gran categoría técnica a encontrar otro tipo de objetivos que activen la economía, que generen empleo, buenas ideas. El actual gobierno está con la partitura del gobierno anterior. Es la misma experiencia con breves modificaciones. Entonces, no veo en dónde debemos nosotros generar un cuadro esperanzador para que cambie el modelo de desarrollo de nuestro país y se circunscriba las necesidades de este momento. Patricio Donoso es un legislador espléndido en su trabajo, va a tener la bondad de enunciarnos de qué ha fallado su Congreso. Muchas gracias, Gonzalo. Feliz año a usted y a todos los radioescuchas. Cosa igual, un verdadero gusto compartir esta mesa de trabajo con Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, y con Napoleón Santamaría. Usted, Gonzalo, al inicio de esta entrevista, dijo que con valentía hay que resolver los temas y sobre todo el tema más grave que tiene el Ecuador, el desempleo. Y la Asamblea tiene que abocar este tema. Y lo he dicho reiterativamente durante los últimos 6 años y medio en que he sido legislador y hoy como vicepresidente de la Asamblea.
con valentía, Gonzalo. Y valentía quiere decir debatir la realidad lacerante de 5 millones de ecuatorianos que están desempleados o están subempleados o viven en la informalidad. 5 millones, que es el 62% de los 8.350.000 ecuatorianos que forman la PEA, la población económicamente activa. Pero para ello, y voy a hablar clarito, como debe ser, voy a decirles a los líderes sindicales con frontalidad, pero con respeto, por supuesto, que ya es hora que se dejen de preocupar solamente por los derechos de los trabajadores y empiecen a preocuparse de los derechos de los no trabajadores. ¿Por qué no debatimos con valentía, como usted menciona, Gonzalo, la posibilidad de contrato por horas? ¿Por qué no lo hacemos? Nosotros, cuando jóvenes, trabajamos y estudiamos al mismo tiempo. Sí. Y lo hicimos bien, creo yo. ¿Por qué no reiterar el trabajo por horas? Que traería 3 grandes beneficios. Los enumero en 20 segundos. 1, ganarían algo de dinero, hasta para invitar a su novia al cine. Pues 2, algo mucho más importante, dignidad. Y 3, aún más importante, la experiencia que les va a ser requerida años más tarde. Pero hay algunos líderes sindicales que equivocadamente dicen que queremos precarizar el trabajo. No, señores, no queremos precarizar nada. Todo lo contrario. Lo que queremos es, y a ustedes les disgusta la palabra flexibilización, lo que queremos es facilitar y que contraten más gente. Es que de eso se trata. Que los empresarios, mil perdones por esta tos de inicio de año, los empresarios puedan contratar más personal. Si en torno a Radio Democracia no existiese una farmacia sino 2, o 4 ferreterías en vez de 2 ferreterías, habría el doble de ofertas de trabajo. Mire, Gonzalo, usted habló de los jóvenes. 82,000 jóvenes, escúcheme la frase, es terriblemente dura. 82,000 jóvenes se incorporan al mercado laboral cada año y no les estamos dando respuesta. Yo he propuesto desde hace rato que hagamos una seria reforma al Código Laboral, que data de 1938. Ya con el inicio del año 2020 son 82 años de vigencia de un código laboral que no fue sino solo reformado pálidamente. Y es hora de reformarlo de verdad. Sistemas de contratación, trabajo por horas, facilitación de contratación para que los empresarios contraten más trabajadores. Siempre hay el tema de la estacionalidad. Es evidente, pues, que en época de entrada a colegios en la costa, en marzo, se requieren más manos para vender útiles escolares y en la sierra en agosto y septiembre. Es obvio que en Navidad se requieren más manos para vender juguetes y regalos. Es obvio que acercándose el día de San Valentín, 14 de febrero, y el Día de la Madre... ¿Y qué hacemos con el modelo? Lo importante cambiarlo, cambiarlo con valentía. Decirles a los dirigentes sindicales que basta ya de que se preocupen solamente de sus canonjías y empiecen a preocuparse de los que no tienen empleo. Perdóneme, Gonzalo, pero 5 millones de ecuatorianos están esperando una solución. Y hay algunos que se oponen a reformar el Código del Trabajo, que ya lo hicieron nuestros vecinos, Colombia, Chile, Colombia y Perú, incluso Chile. Y frente a ello han logrado bajar en la tasa de desempleo. Más allá de lo que estoy proponiendo, debemos firmar acuerdos comerciales pues, con Estados Unidos. ¿Han cambiado los cuadros de emprendimientos y de desarrollo privado en el país? Le pregunto, expresidente, a su tiempo, ¿qué clase de empresarios teníamos en el turno constitucional que le correspondió administrar a nuestra nación? ¿Si ha mejorado o ha empeorado? ¿Qué ve usted con sus propios ojos? A ver, en base a la experiencia, lo que el pueblo ecuatoriano, lo que los empresarios nacionales y extranjeros exigen y esperan es un gobierno que no robe, un presidente honrado que dé ejemplo a su vicepresidente, a sus ministros, a los altos funcionarios. ¿El desempleo es por el robo? ¿Perdón? ¿El desempleo es por el robo? Por supuesto, uno de los problemas fundamentales del desempleo es porque el gobierno se roba la plata. Entonces, como ¿Pero no hay un quiénes se gobierno... roban en el gobierno? Porque el gobierno es un todo, ¿no? Un Así genérico es. Se importante. roban en todos los contratos, en los 3 últimos gobiernos. Ahí se debería investigar, en los 3 últimos gobiernos. El del vicepresidente Alfredo Palacio, el del expresidente prófugo de la justicia, y en el gobierno actual se siguen robando la plata con sobreprecios de los contratos. Si no, analicemos qué pasó con las escuelitas. ¿Usted nos dice con la experiencia del suyo?
Por supuesto, le digo con experiencia, porque Lucio Gutiérrez, usted me está preguntando, tengo que contestarle, es el único presidente en la historia del Ecuador y posiblemente del mundo que, estando el gobierno golpista en el poder, Lucio Gutiérrez vino a la cárcel a dar la cara, como hace un presidente digno, como hace un presidente pero honrado. eso es un ejemplo de hace un presidente, decisión política de ese momento. Como hace un presidente de honor, estando el gobierno que quería demostrar lo indemostrable, que tuvo razón en el golpe de Estado contra el gobierno, que según el Banco Central, el INEC, tiene los mejores resultados sociales y económicos. Lo que yo quiero arrancar de ustedes toda es la las historia del causas Ecuador. de una desmotivación productiva. Voy allá, pero esto es lo que no quieren escuchar y algunos no quieren que se diga la verdad. Usted es un No expresidente. quieren. Yo Sí. creo que el aporte que usted puede darnos es muy significativo. Por supuesto, Y pero entiendo que quiero- también un economista, Así un es, pero quiero hablar en economista base de a mi la experiencia. formación. Mire, yo quiero motivarle al país que el Ecuador sí puede crecer, sí se puede gobernar sin robarse un solo centavo del pueblo Ya. ecuatoriano, se lo puede hacer. ¿Y qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Lo que le dije hace un momento, crear en el Ecuador un centro financiero internacional, dar créditos al 0% de interés para fortalecer la microeconomía. Con el centro financiero internacional se fortalece la macroeconomía, dando créditos a los que han sido relegados del desarrollo nacional, al 0% de interés, como decía el economista Santa María, para fortalecer la microeconomía justamente, para fortalecer a los artesanos, para fortalecer a los emprendedores. Y la gente va a decir, ¿y de dónde salen los 1.000 millones de ¿Qué dólares? diría Guillermo Lazo, don Patricio Pero Donoso? déjeme terminar la idea, pues, yo o sea, a mí creí que no me ya deja hablar, terminó. No, por tranquilo. favor. Esos 1.000 millones de dólares, primero, se colocarían en el presupuesto del Estado, para que no digan pues que no va a haber. Si alguien reclama, el gobierno actual y el anterior condonaron intereses a los más ricos del país por alrededor de 2.000 millones de dólares. Esa plata hay que cobrarla, porque esa plata no es de Lenín Moreno, no es del ministro de Economía, no es de los asambleístas, esa plata es del pueblo y deberían haberle preguntado al pueblo, ¿están de acuerdo en que condonemos intereses a los banqueros, a los grandes empresarios, empresas petroleras? ¿Sí o no? Si el pueblo decía sí, correcto, porque el 80% de esa remisión es a los más ricos del país. Segundo, cobrando las deudas que se robaron, pues. Hablamos y nos llenamos la boca diciendo que se han robado varias decenas de miles de millones de dólares. ¿Y por qué no cobran? Porque no hay voluntad política, porque tienen rabo de paja los del actual gobierno. Okay. Ecuatorianos, cuando yo fui Seguimos en el presidente, ámbito político. así es, cuando yo fui presidente cobramos cerca de 1.000 millones de dólares a los banqueros que se robaron por el salvataje y el feriado bancario hace 15 años. Sí, se pueden cobrar las deudas cuando hay voluntad política, cuando hay un presidente honrado, cuando hay un presidente que ame a su patria. ¿Usted le exigía Sí, a Mauricio Pozo que cobre los impuestos? Mauricio Pozo tenía que manejar la economía, fue un brillante ministro de Economía, así como tuve al ingeniero Eduardo López, un brillante ministro de Petróleos. Con nosotros la producción de petróleo estaba en 550.000 barriles diarios de petróleo y tenía que llegar a 1 millón de barriles diarios de petróleo. Han pasado 15 años y no pueden subir de los 550.000 barriles de petróleo. Esas son las realidades ecuatorianos. En mi gobierno la pobreza se reducía a más del 4% anual. Hoy la pobreza aumenta, ecuatorianos. Yo tenía petróleo en el presupuesto de $18. Hoy el petróleo bordea los $60. Entonces, el que está fallando es el gobierno. El que está fallando es el presidente de la República. Porque el presidente es el que define la política económica, la política de seguridad, la política internacional. El No modelo son- de reactivación económica. Santiago García Álvarez, en línea telefónica con la cadena Democracia, nos dice. Buenos días a todos. Me parece que este es un tema que llama a la reflexión y que exige en primer lugar, me parece, dos acuerdos mínimos en el país y dentro del debate político-económico. Un acuerdo por la producción, la recuperación productiva. No puede haber empleo sin producción, eso creo que debemos tener claro los políticos, los analistas, la opinión pública. Podemos decir muchas cosas, pero sin producción, si no se reactiva la producción, no será posible generar empleo. Y creo que estamos de acuerdo en el diagnóstico. Los 5 millones de ecuatorianos sin posibilidad de tener un trabajo digno, unos ingresos suficientes para su familia. Entonces me parece que es un primer acuerdo. El segundo acuerdo... Perdone, ¿cuál es el fundamental- universo, este momento, el universo que se ha mantenido intacto, que se ha mantenido motivado,
con responsabilidades para años más en el aparato productivo nacional, que este momento se asemeje a una máquina de emprendimientos que generen miles de oportunidades a los ecuatorianos, que es lo que necesitamos en términos laborales y de trabajo. ¿Cómo analiza este tema? Bueno, yo creo que hay que mirar la estructura productiva del país y la estructura del empleo. Ya. El primer generador, por ejemplo, de empleo está el sector agropecuario, agropecuario, pesquero, forestal, visto como un sector primario, aproximadamente genera, Gonzalo, y público en general, cerca de un 30%. 3 de cada 10 ecuatorianos de los que tienen trabajo están en el sector agropecuario. El segundo sector generador de empleo está en el sector comercial, y el tercer generador de empleo está entre la manufactura y un cuarto la construcción. Y si uno revisa, Gonzalo, las cifras desde el 2015 en adelante, todos estos sectores han tenido una caída. No hemos logrado recuperar el tema agrícola. Es una larga herencia de todos los gobiernos, ni siquiera por decir, no, esto hizo bien, esto hizo mal, no. Todos los gobiernos tienen una deuda muy grande con el sector agropecuario, principal generador de empleo. Entonces, Gonzalo, cuando uno quiere hacer estos análisis, como digo, si no hay recuperación, no tenemos una política productiva clara, por ejemplo, para el sector agropecuario, de reactivación, de generación de producción y empleo. Entonces, podemos, como digo, decir muchas cosas y no avanzar. Luego el sector comercial también es un alto generador de empleo. El sector manufacturero anda de capa caída muchos años. ¿Y qué decir del sector de la construcción? Algún rato lo comentamos en el programa con usted. ¿Qué pasa en la construcción? Es uno de los grandes sectores perdedores la construcción. ¿Qué pasa en ese sector? En la construcción yo creo que está muy técnicamente, los estudios que hemos hecho, está muy ligado a lo que se llama el ciclo económico. Es decir, la economía se cae y la construcción se cae. No hay vuelta. Porque la gente, las familias, si queremos remodelar la casa, no tengo ingresos, si estoy desempleado, imposible pensar en contratar, en comprar un departamento. Si mis ingresos han bajado, antes tenía tal ingreso, ahora gano menos, entonces es imposible pensar en la construcción de una casa. Entonces, claro, el sector de la construcción se ha movido mucho, sobre todo por la construcción de la obra pública. Y cuando uno ve las cifras 2015 en adelante, la principal variable, no es cierto que solo este gobierno ha tomado medidas restrictivas. Del gobierno anterior ya tomó medidas básicamente en reducción de la inversión pública. Se fue por el lado de la reducción de la inversión pública. Y eso tiene un impacto directo en el sector de la construcción y el empleo. Entonces me parece que, retomando las ideas con la otra necesidad, no hay duda de que hacer una reforma legal, una reforma del Código de Trabajo, una reforma, a diferencia de muchos sectores que dicen no hay que dejar así. Me parece que sí, que hay que hacer, yo diría una reforma laboral a la carta. Me parece que sí es viable un restablecimiento del contrato a plazo ¿En qué fijo, consistiría ese formato que acaba de mencionar? Sí, me parece, Gonzalo, como yo digo, una reforma no convencional. Sin consenso. O sea, se necesitan unos consensos mínimos en la reforma laboral. Por ejemplo, no es posible pensar en la contratación por horas. Está prohibido en la Constitución del 2008. No se puede hacer contratación por terciarizadoras. Entonces me parece que son líneas rojas que uno no debe intentar cruzar porque no va a haber respaldo social. ¿Cuáles son las líneas blancas directas? Yo creo que, por ejemplo, me parece razonable la flexibilización de lo que significa la jornada de trabajo. Lo ha dicho el sector empresarial. Si yo soy floricultor, necesito trabajar de miércoles a domingo, pues bueno, pues hay que trabajar de miércoles a domingo. Si tengo una cafetería en el centro histórico, hay que trabajar de martes a sábado. Y si tenemos que trabajar en el campo con iluminación y todo, en las madrugadas hay que hacerlo. Pero hay toda una legislación. Lo que pasa es que hay un discurso, Gonzalo, extremo. Por ejemplo, cuando uno habla de flexibilización laboral, parecería que ya no va a pagar usted horas extras. O sea, es lo mismo, pero tiene que usted cumplir con las obligaciones legales que tiene un empresario, un empleador. Eso no se hace una flexibilización de las 40 horas, entonces tengo hasta máximo 10 horas un día, luego me bajo a 7, luego me bajo a 6, pero eso no quita. Si trabajo en la noche, pues tengo que pagar horas. Y es horas falla, nocturnas. Y es falla de el sumum de empresarios que tenemos este momento alicaído, casi
condenado a destrozarse permanentemente, a autocastigarse, a desmotivarse, a esperar y esperar que los sectores gubernamentales le planteen mejores facilidades de emprendimiento, algún tipo de garantías crediticias, qué sé yo. ¿En dónde estamos fallando? Quiero rescatar de usted finalmente, Santiago. Sí, excelente pregunta y compleja la respuesta. Me parece que no hay duda, lo que acabo de decir, 2015 hasta el 2019, el año que terminó, la economía ha crecido apenas 0.4%. Es decir, no tenemos crecimiento ya cerca de 20 trimestres. Esa es la realidad que hay que hacer entender al político, al analista, a la opinión pública. Sin crecimiento económico se nos complica mucho. No beneficia a nadie en esta falta de dinamismo económico. ¿Y por qué nos vino esta desmotivación? Sí, yo sí encuentro una desmotivación. Y de hecho, por ejemplo, que había pensado con este gobierno presidido por el presidente Moreno, que la inversión pública iba a ser reemplazada por la inversión privada, y eso no ha sucedido. Vemos los datos de inversión, no crecen, está caída la inversión. La inversión extranjera, hubo un repunte en el 2018 con 1.200 millones, y hoy apenas del 2019 se prevé que tendremos a lo máximo 600 millones. 600 millones no nos sirven ni para el café, perdón la expresión. Claro. No sirven esos términos para empleo, para impuestos, no sirven, no estamos en la línea correcta. Sí quisiera aprovechar la reforma laboral no masiva, no sin consenso, hay que llegar a unos consensos mínimos. Y también me parece que la reactivación pasa, y coincido ahí con el expresidente Lucio Gutiérrez, no estoy de acuerdo en este gran planteamiento de un centro financiero, pero sí hay que bajar los costos de las tasas de interés. No se puede eso hacer a patadas, a empujones. Hay que hacerlo con un acuerdo financiero con la banca, con el sistema financiero nacional, Gonzalo, y ese es un llamado que hemos hecho desde la Universidad Pero Central. hay empresarios que dicen, si no nos dan estas prerrogativas, si no nos dan estas facilidades, si no nos generan un marco de estímulos, nosotros nos vamos a invertir en otros lados, dijo recientemente un dirigente empresarial. Nosotros... Sí. Ese discurso hay que evitarlo. Me parece que es un discurso no nacionalista, desde luego, en sentido de compromiso con el país. Todos los países. Cuando uno ve, por ejemplo, el caso colombiano, el colombiano utiliza producto nacional, va usted y utiliza la aerolínea nacional o de bandera nacional. El colombiano es más nacionalista, o sea, el chileno es igual, o sea, me parece que ahí hay que evitar ese discurso. Me imagino es un discurso desesperado quizá. Y lo otro que quisiera aprovechar, Gonzalo, aprovechando a Patricio Donoso, necesitamos sacar la ley de emprendimiento. Eso también es importante. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Está durmiendo ahí los sueños de los justos, me parece, ya 4 años, la ley del emprendimiento. Se necesita crear unas bases sólidas, jurídicas, facilitarle la vida al emprendedor. Entonces, Gonzalo, eso está durmiendo en la Asamblea Nacional. Y quizás denos razón de este tema, don Patricio Donoso, tras escuchar al señor economista Alberto Acosta Burneo, que está en línea telefónica esperándonos, con su permiso. Alberto, ¿cómo reactivamos la economía, el sentido de emprendimiento de los empresarios ecuatorianos que están esperando que termine el turno del presidente Moreno para ver qué pasa? Y esos lujos de lapsos en inercia nos van a perjudicar de un momento a otro, porque las calamidades vienen de sorpresa. Y cuando las visiones no están bien concebidas, los resultados magros vienen como castigo, como sanción original o natural, digamos, de esos descuidos. No hay tiempo que y meternos a algo, invertir en algo. ¿Dónde están esos algo que usted podría señalarlos, mi querido Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Gonzalo, estimados contertulios. Yo creo que hay que estar muy claros que la inversión no nace y no crece por nacionalismos. No necesitamos nacionalismos, no necesitamos acuerdos, no necesitamos voluntades, necesitamos realidades económicas. La inversión se mueve por realidades. Entonces lo que tenemos que cambiar son las realidades. ¿Qué realidades tenemos en el país? Primero,
grandes trabas para producir. Tenemos que liberar la producción. Vamos a extremos en el país que se aprueba, por ejemplo, prohibiciones a ciertas producciones. Se prohibió la producción con suero de leche. Se prohibió recientemente en la Asamblea la producción de medicamentos elaborados con cannabis. Se hablaba con mucha expectativa de que el cannabis podía ser una alternativa para el agroecuatoriano. Bueno, pero se puede producir, se puede cultivar el cannabis, pero no se puede producir medicamentos. Y esos deben ser importados por ley, obligatoriamente. Entonces vemos que la producción en el Ecuador está repleta de trabas, tema 1. Tema 2, tema laboral. Tenemos una ley muy inflexible. Los salarios en el Ecuador son los más altos de la región, superan incluso a los de Chile. Sin embargo, la productividad del trabajo en el Ecuador no es la más alta. Resultado, el empleo adecuado es un lujo de muy pocos. Entonces tenemos que trabajar en mejorar el entorno para producir. Mientras tanto, las inversiones no vienen al país, buscan los lugares donde puedan tener mejores rendimientos, como es natural. Por otro lado, el segundo, quienes hablan... ¿Usted nos podría darnos algunos parámetros del vecindario en donde la inversión es mejor acogida y mejor estimulada? Bueno, vemos como los resultados de la inversión, cuánto llega a Colombia, a Perú, son países que han logrado ser muy atractivos para la inversión, en donde la inversión extranjera representa... ¿Y cuáles son los secretos que tiene Colombia? Si se pueden llamar secretos. Habilidades para atraer la inversión. Generar un entorno atractivo para la inversión. Significa no ahogar a la producción con trámites, requisitos y normas. En el Ecuador, hasta para invertir, hay que firmar un acuerdo autorizando por parte del gobierno un acuerdo de inversión. En todo hay una maraña burocrática que mata la inversión en el país. Entonces, aquí en el Ecuador no es atractiva la inversión en muchísimos sectores. Los sectores atractivos al final del día se resumen a muy pocos. El petróleo, la minería, son sectores de extracción de recursos naturales donde los rendimientos son muy altos, pero en el resto de sectores no llegan inversiones importantes por este entorno que tenemos. Entonces, si queremos reactivar la economía, tenemos que mejorar ese entorno para que se genere más producción y más empleo. ¿Y es cuestión de leyes, de legislaciones, don Patricio Donoso? Sí, claro, por supuesto que sí. Estoy de acuerdo cuando Santiago afirma que el sector de la ruralidad es generador importante de empleo. Yo, como presidente de la Cámara de Cultura que fui, y como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, propuse la ley del dólar parafiscal. Me explico. Por cada dólar que el sector privado destine a la resiembra, a tener bosques, el Estado que ponga otro dólar. Y así generaríamos miles de plazas de trabajo en el acto de sembrar, en la actividad de sembrar. No se me hizo caso y como legislador también propuse, pero la Revolución Ciudadana lo... opacó. Simplemente no aceptó aquel proyecto, no fue calificado. Y por supuesto que hay que eliminar las trabas, estoy de acuerdo con Alberto. Trabas absurdas, una tramitología para todo. Ricardo Noboa solía decir, y con razón, que esto es como poner dificultades para vender facilidades. En español se llama corrupción, corrupción, y para ello hay que tener la valentía de hacer las cosas, valentía de reformar el Código del Trabajo, valentía de firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, por Dios. Hasta el comandante Ortega de Nicaragua tiene un acuerdo con Estados Unidos, y nosotros no. Y yo le pregunto a Gonzalo, ¿nosotros somos los inteligentes del continente y los demás son los bobos de la región? No, señor, hay que generar seguridad jurídica. Perdone, este Congreso no es de bravucones, pero tampoco es de gente valiente, decidida, con nuevas visiones. Es un Congreso, hasta cierto punto, bastante mediocre en esta temática. Hay de todo, Gonzalo. Yo propuse una ley que luche directamente contra la corrupción en el plano de la minería, que se viene del boom minero. Yo propuse un proyecto y ya pasó el primer debate. Yo soy ponente y proponente del proyecto, que significa eliminar la perversidad que se hizo en su momento, en el régimen pasado, de poner 2 artículos que dice que las empresas extranjeras, por solo serlas, no deben pasar por proceso licitatorio. Y las empresas estatales, por solo serlas, no es necesario que pasen por procesos licitatorios. Léase PDVSA, clarito. PDVSA, la marca del Club Deportivo Emelec, que entregaron $10 millones gracias a la amistad Chávez Correa, y claro, el pago era no pasar por procesos licitatorios para los contratos multimillonarios del sector minero. Imagínense la capacidad discrecional de un ministro, no importa de qué gobierno, de minería,
contratar a dedo. Eso propuse yo y ya pasó el primer debate y espero que el segundo y definitivo debate pase en este primer trimestre del año 2020. Para eso hay que tener la valentía y el coraje de presentarlo como lo hice yo. El primer proyecto de oposición aprobado en 12 años fue el mío, el de los bomberos, a favor de los cuerpos de bomberos en todo el país. Y hoy, y hoy estoy promocionando lo que dijo Santiago con respecto a la ley de emprendimiento. Espero que antes de que termine este mes de enero podamos en segundo debate aprobar la ley de emprendimiento. Pero es que hay que ser parte de la... ¿En qué consiste lo medular de la ley de emprendimiento? Que se le deje de complicar en términos la vida. de estímulos. Así es, que se le deje de complicar la vida, por no decir una palabra mucho más dura, estoy en Radio Democracia y no quiero decirlo, al emprendedor, pues, que no le la vida al emprendedor, para que pueda contratar más gente, para que pueda participar en procesos licitatorios sin tanta traba, para que pueda, como dice Alberto, hacer contratos sin tener que pedir. Las centrales sindicales entrarían a ser colegisladoras de su propuesta. Las centrales sindicales deben... Pero digo, pasarían a revisar este proyecto y lo encontrarían adverso a los intereses de los trabajadores. Lo que pasa es que hay unos, por suerte pocos, dirigentes gremiales que están dedicados más a sus prerrogativas que a facilitar la vida del ciudadano, del joven que necesita empleo. Lo dijo Alberto. Apenas $600 millones de inversión extranjera en el Ecuador. Yo siempre doy este ejemplo. Un señor, un gringo, un europeo, con una billetera bien grande, viene al Ecuador, le golpea la espalda al piloto al ver la inseguridad jurídica que hay en el Ecuador y le dice, señor, siga nomás camino a Colombia, siga camino a Chile, siga camino al Perú, porque no estamos ofreciendo seguridad jurídica. Para ello, menos trámites, menos corrupción, eliminar lo que acabo de mencionar, que puede ser un ejemplo para el resto de las áreas estratégicas del tema minería. ¿Cómo manejaría si le devuelven la presidencia a usted, señor Coronel Gutiérrez? ¿Cómo manejaría el boom minero? A ver, primero en forma general, tomaría como ejemplo el gobierno de Lucio Gutiérrez, corrigiendo los errores y profundizando los aciertos. Y para crear empleo, antes de pasar a la parte minera, estoy de acuerdo con lo que dijo el asambleísta Donoso, hay que volver a la ley del trabajo por horas. Ese es el qué. El cómo, habrá que adaptar la legislación para que esto se vuelva a producir, como lo hicimos en mi gobierno, y eso creó fuentes de empleo y redujo la pobreza en nuestro país. ¿Usted hizo minería? En el tema minero, yo creo que se podría realizar lo que intentó con trampa hacerlo Rafael Correa con respecto al petróleo ¿Cómo del es eso? ITT. ¿En qué consistió la trampa? Decirle al mundo, la trampa consistió en que quiso dejar el petróleo supuestamente bajo tierra para que el mundo, los ecologistas, aporten por esa misma cantidad de dinero si el petróleo del ITT se explotaba. Pero él ya tenía el plan B, ya tenía firmado la explotación con PDVSA. Entonces el mundo se dio cuenta de la trampa, de lo tramposo que era el expresidente prófugo de la justicia, y le dijo que no. Entonces podría tomarse ese ejemplo, pero hacerlo bien, con un presidente honrado, un presidente que genere confianza, y se puede proponer al mundo, ok, dejamos la minería bajo tierra, pero nos dan, no sé, pues los 200, los 300 mil millones de dólares, y se firma un fideicomiso para que eso vaya en beneficio de los más desposeídos del Ecuador, para que ello vaya directamente a reducir la pobreza, a reducir la delincuencia en el Ecuador, para que ello vaya a generar empleo, especialmente en el sector de la microeconomía. Y ya que hablo de inseguridad, ese es otro motivo fundamental. Las empresas no vienen a invertir en el Ecuador por la inseguridad que existe en nuestro país. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el qué? Y luego el cómo será adaptar la legislación. Pero en su tiempo también hablaban de inseguridad jurídica, expresidente. Bueno, usted me dice eso, pero mire, yo le hablo con realidades. A usted no le gusta, pero mire las realidades, lo que dice la LADI. En el gobierno de Lucio Gutiérrez se recibía más inversión extranjera que Colombia, que Perú, inclusive que Chile y Argentina. ¿Cuál es el margen de nuestro? ¿El primero? Nosotros, en este reporte, se habla de alrededor de 1.600 millones de dólares, pero llegamos a los 1.800 millones de dólares de inversión extranjera, mientras en Colombia tenían menos de 1.000 millones, en Chile 1.164 millones,
En Colombia, 991 millones, en Argentina, 1.103 millones. Hoy, el Ecuador ha reducido la tercera parte, creo que bordeamos los 600 millones, mientras Perú bordea los 15.000 millones, Colombia bordea los 17.000 millones, Chile bordea los 20.000 millones. El Ecuador debería haber estado recibiendo, si no le votaban a Lucio Gutiérrez en ese golpe terrible, que el ex vicepresidente Blasco Peñarera lo calificó del peor error histórico en el Ecuador, deberíamos estar recibiendo como 25.000 millones de dólares de inversión. Imaginémonos la cantidad de trabajo que habría para los ecuatorianos. La economía no estaría creciendo al 9% como creció con Lucio Gutiérrez, estaría creciendo al 10, al 11%, ojalá al 12%. La pobreza no se reduciría al 4%. Yo me contentaría con el 7%. Exactamente, y sí se lo puede lograr. Por eso es que nosotros proponemos medidas pragmáticas, lo que han hecho otros países. Por ejemplo, Panamá hace 30, 40 años era mucho más atrasado que el Ecuador. Se convirtió en un centro financiero internacional y miren lo que es Panamá ahora. Uno va a Panamá y dice, wow, qué cambio en 30 años. Entonces hay que tomar medidas pragmáticas porque el pueblo está desesperado, no hay trabajo. Usted ya lo dijo, 5.200.000 ecuatorianos no tienen empleo. Y esa gente clama por soluciones. Y esa gente quiere que los políticos, quiere que los dirigentes, los líderes políticos tomen contacto con la gente, escuchen a la gente, no utilicen a la gente para conseguir el voto, llegar al poder, a la presidencia, a la asamblea, y luego se olvidan de ese pueblo. Necesitamos soluciones pragmáticas y lo que estamos mencionando va en esta dirección. Y sobre el tema de seguridad, ¿qué es lo que se debería hacer? Ecuatorianos, hay que volver desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia a la ley para portar armas con fines de defensa nacional. Hay que cambiar esa legislación que es a favor de los delincuentes y en contra de la gente honesta, honrada, que somos la inmensa mayoría en el Ecuador. Hay que fortalecer a la policía. Usted está diciendo cosas muy importantes, expresidente. Es que yo estoy hablando en base a la experiencia. Yo, gracias a Dios y al apoyo de muchos de ustedes, posiblemente al apoyo suyo también, estoy seguro, llegué a la presidencia de la República. Y ahí están los resultados. Yo no les Ecuatorianos, he dado ningún motivo. Júzguenme por mis resultados, no por lo que dice la oposición política, no por lo que dijo el presidente prófugo de la justicia. Júzguenme por mis resultados, júzguenme por el crecimiento de la economía, por la reducción de la pobreza, por la producción diaria de petróleo, por la inversión en salud. ¿Qué queda más en blanco y negro, Napoleón? A ver, ¿qué queda en blanco y negro? Queda en blanco y negro que lo que estamos discutiendo es el problema más lacerante que tiene el país. Cómo generar empleo en base de producción y de riqueza. Y esto es una tarea muy dura y muy difícil. Pero no podremos, Gonzalo, y esto, yo creo que aquí... Perdone, ¿podría comenzar por analizar a la actual circunstancia empresarial? ¿Qué tipo de o qué género de emprendedores, de productores, de gente de empresa nos acompaña en esta coyuntura? Mire, yo me salgo un ratito para contestar su pregunta. Yo creo que aquí hay muy buenos empresarios, sino que son pocos. Estos deberíamos, como estos que se multiplican, ojalá y se multipliquen. ¿Cuál es el empresario, buen empresario que nos referimos? El que no tiene miedo, el que hace empresa, el que genera industria a larga data, con generación de empleo bien remunerado, sin menoscabo de relaciones laborales, tributarias, societarias, etcétera. Y esos empresarios, afortunadamente, sí hay en el país. Lástima que no se pueda dar nombres, pero sí las hay. Luego, tenemos otros tantos que buscaron más que la inversión productiva, la inversión especulativa. ¿Y por qué la inversión especulativa? Y esto hay que hablarlo. ¿Cuáles son los renglones de inversión especulativa? ¿Por qué? Porque la tasa de interés, si bien es verdad que la tasa de interés activa, es decir, la que el banco le cobra a quien recibe el crédito, a quien pide el crédito, está muy alta y eso tiene que regularse efectivamente a través de normas de mercado, etcétera. También la tasa pasiva es sumamente alta y esto es un detonante que en el país puede llegar a tener problemas. Hoy día la tasa pasiva se sitúa de entre el 7 al 11%, especialmente en el sector cooperativo. Luego, alguna persona que tenga capital preferirá hacer una inversión especulativa y no una inversión productiva. 3, la seguridad.
el expresidente Gutiérrez se refiere a la seguridad, pero más allá de la seguridad ciudadana, lo que necesita el país es tener seguridad jurídica. ¿Y sabe qué es seguridad jurídica? Tener jueces honestos, jueces honrados, honorables. No puede el país recibir inversión extranjera si en octubre unas personas que se ponen plumas en la cabeza paralizan al país. La justicia le ha puesto coja a la institucionalidad ecuatoriana. Absolutamente, Gonzalo. Mire, en materia fiscal, para que los ecuatorianos sepan, el 79%... Habría que cambiar integralmente absolutamente a la justicia, todo. ¿no es cierto? El 79% de la riqueza del Estado ecuatoriano, del presupuesto, es tributaria. La pagamos los 17 millones de ecuatorianos cuando vamos a la tienda, cuando compramos, etcétera. Esos tributos eran administrados por jueces de la Corte Nacional. ¿Sabe cuántos jueces quedaron, mi querido Gonzalo? Ninguno, porque los 3 que teníamos son incompetentes, incapaces e inútiles. Esta es la justicia que tenemos. ¿Qué dice su líder presidenciable, Patricio, respecto de la justicia? Que hay que limpiarla totalmente, estoy de acuerdo con ese concepto, pero más allá de aquello, Guillermo Lasso suele decir más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Eso quiere decir que hay que exportar más, no hay que tener miedo. A cambio del denodado trabajo del agricultor y del agroindustrial ecuatoriano, llegan al Ecuador esos rectangulitos verdes que se llaman dólares. Hay que ser parte de la Alianza del Pacífico, hay que firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, no hay que tener miedo. Y por supuesto hay que seguir la receta de Corea del Sur. Simplemente le doy el ejemplo en 15 segundos. En 1945 Corea se dividió en 2, la del norte y la del sur. La del norte tiene una pobreza franciscana, tienen un ingreso per cápita de $2.800 al año, mientras Corea del Sur tiene $35.000 de ingreso per cápita. ¿Cómo lo hicieron? Con esta receta. Flexibilidad laboral, lucha contra la corrupción, no jorobarle la vida al emprendedor y al empresario a que contrate más gente, a que tenga el emprendimiento un caldo de cultivo importante. Por eso es que el movimiento Creo se llama así, Creo creando oportunidades. ¿Por qué? Y Guillermo Lasso lo suele decir permanentemente, hay que crear oportunidades, no hay que complicarle la vida al joven, hay que dejarle estudiar lo que él quiera y no lo que la CENACYT mande. Hay que resolver los temas judiciales y jurídicos con absoluta franqueza, y los corruptos no solamente tienen que estar presos, mi estimado Gonzalo, tienen que devolver lo que se robaron, así de simple. Eso es lo que decimos nosotros. ¿En su época también se robaron? Mire, en mi época hubo 5 banqueros presos, se recuperaron a través de la AGD cerca de $1.000 millones que se habían robado. Vino el golpe de Estado en contra de mi gobierno y los 5 banqueros salieron libres y terminaron con la AGD y ya se olvidaron de esas deudas, mientras los deudores, mejor dicho, los acreedores, es decir, el pueblo ecuatoriano, sigue reclamando por ese dinero. De ahí que yo insisto, sí se puede cobrar la plata, presidente Lenín Moreno. Falta su voluntad política, falta su decisión. Aquí no faltan leyes, aquí sobran leyes. Falta decisión de un presidente honesto, de un presidente honrado, de un presidente patriota. Sí se lo puede hacer. Y con ese dinero se pueden financiar estos créditos que yo estoy hablando del 0% de interés para reactivar la microeconomía, para darle crédito a ese joven que se gradúa de la universidad y no sabe qué hacer y no tiene en dónde trabajar, para darle crédito a los campesinos, a los artesanos, a los emprendedores y con la gente que está de más en la burocracia ecuatoriana. Yo tenía 15 ¿Cómo evitaría ministerios. usted que le voten una vez más? Mire, yo gracias a Dios ya fui presidente del Ecuador, así que a mí no me quita el sueño ser presidente nuevamente del Ecuador. Es más, mi familia me implora que no haga actividad política. Ya estuve 2 veces injustamente preso. Me quitaron los derechos políticos 2 años. Tengo todavía como 4 juicios desde la época del presidente prófugo de la justicia. Estuve 3 veces en el exilio. Sin embargo, cuando uno ama, como yo amo, y como la gran mayoría de ecuatorianos ama al Ecuador, uno sigue en la lucha y estamos nuevamente aportando con ideas en base a mi experiencia, porque yo soy un convencido de que el Ecuador sí puede cambiar y por eso estamos haciendo estas propuestas pragmáticas en base a mi experiencia y en base a lo que hemos visto en el mundo entero. Hay que invertir más en educación, pero ¿de dónde sale la plata?
de este Centro Financiero Internacional. Hay que mejorar la salud para los ecuatorianos que tienen un turno a los 3, a los 4 meses y cuando van no hay medicinas. ¿De dónde va a salir la plata? De este Centro Financiero Internacional. Hay que apoyar a la agricultura dando créditos al 0% de interés. Sí se lo puede hacer. ¿De dónde sale la plata? Además de lo que acabo de mencionar, cobrando la plata que se robaron. Cobrando la plata que se robaron. Ahí está el dinero para pagar la deuda social histórica que tiene el Estado con el pueblo ecuatoriano. Repito, ecuatorianos, sí se lo puede hacer y por eso nosotros estamos en esta lucha impulsando lo que hemos llamado un frente amplio, patriótico, progresista. ¿Dónde le mando la factura? Bueno, muchas gracias, señoras y señores. Hasta mañana. Con toda la fidelidad, un manejo informado.